Televisión Nacional de Chile presenta Informe Especial. La Iglesia Católica está investigando denuncias por abuso sexual en contra del sacerdote Fernando Caradima, ex párroco del Sagrado Corazón del Bosque. Nuestro programa conoció hace 8 meses estos antecedentes y durante este periodo hemos llevado adelante una exhaustiva investigación. Nuestra periodista Paulina de Allende Salazar recibió una llamada al día siguiente de emitido el reportaje Los pecados del padre Maciel, referido a los abusos sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo. Un ex seminarista y ex miembro de la Acción Católica del Bosque nos dijo textualmente: existe un padre Maciel muy cerca de ustedes. Fue la primera hebra que nos condujo al testimonio de 4 personas que declaran haber sido sometidas a abusos sexuales y a un control psicológico por parte del padre Caradima, uno de ellos siendo menor de edad. Todos los denunciantes formaron parte de la Acción Católica, movimiento fundado por Caradima, quien hoy tiene 80 años y vive actualmente en la casa parroquial del Bosque. El impacto de la denuncia ha generado una enorme conmoción y también una férrea defensa en algunos de sus feligreses, incluso en obispos de la jerarquía eclesiástica. En el siguiente informe de Paulina de Allende Salazar, usted conocerá los crudos testimonios de quienes acusan de aberrantes conductas al padre Caradima y también la visión de quienes defienden a este sacerdote que ha marcado a generaciones de católicos en Chile. Todos estos elementos están desde hace 5 años en manos de la justicia eclesiástica y recientemente en el Ministerio Público. Él representó al principio a una persona que le llamaban el santo, heredero del padre Hurtado. Venía a mi casa con mucha frecuencia a comer, para mí era mi ídolo, mi ídolo. Y me dijo, mira, yo soy tu papá, tú tranquilo y todo. Y de hecho, a lo largo de todo el tiempo, él, yo me siento tan tonto ahora, pero me decía, Juan Carlos, ¿quién es tu papá? Y yo le decía, usted, padre. Estos son los testimonios de 3 exmiembros de la Acción Católica encabezada por el sacerdote Fernando Caradima. Hoy denuncian abusos por parte del padre. Una cuarta declaración la recibimos telefónicamente. Y un quinto ex feligrés, que no ha presentado una denuncia formal, también dice haber sido abusado. Que Dios ha sido grande conmigo, me ha salvado de estar en las manos de ese cura y que me gustaría ser una razón de esperanza para aquellos que siguen sufriendo o lo han pasado pésimo. Por primera vez acceden a contar su verdad frente a una cámara de televisión respecto de lo que vivieron en los años que formaron parte de la Acción Católica. Él se empezó a dar ciertas licencias conmigo. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano en los genitales. ¿Abiertamente fue una tocación? Sí. ¿Sí? Sí. Frente al Ministerio Público, los denunciantes responsabilizan al sacerdote por el delito de abuso sexual reiterado en contra de mayores de 14 años. Yo fui testigo de que él besaba, tocaba a otros jóvenes. Yo me confieso con el cura y al rato viene y me manosea.
esas tocaciones a la pasada eran habituales contigo y con otras personas? Con otras personas, ¿Las viste? absolutamente. Las vi. Y en ese momento quedé helado, petrificado. No me podía mover. En el tribunal eclesiástico y ante nuestras cámaras, los denunciantes describen faltas consideradas graves según el derecho canónico. Y te metías en un mundo siniestro, de acusaciones, de abuso físico y abuso psicológico, que yo creo que fue lo que más me pasó a mí. Los testimonios en su contra hablan, entre otros, de aprovechamiento de su investidura de hombre de fe para realizar conductas erotizadas durante el sacramento de la confesión con los jóvenes, además del control de sus voluntades y conciencias. Yo salí del bosque siendo una persona incapaz de tomar ninguna decisión. Todo se lo preguntaba a Caradima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sacerdote Fernando Caradima es el expárroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, una de las más influyentes durante la década de los 80 en la zona oriente de la capital. Caradima es conocido por ser carismático entre los jóvenes y por aportar muchas vocaciones sacerdotales a la Iglesia chilena. Y con cariño ustedes le tienden la mano a estos niños porque ven en ellos el rostro de Jesucristo. El expárroco fue el formador en la moral y en la fe de varias decenas de sacerdotes, entre ellos 5 obispos que integran actualmente la jerarquía eclesiástica. Las denuncias en contra del sacerdote han provocado múltiples reacciones durante los últimos días. Por un lado, hay feligreses y religiosos que no dan crédito a estas versiones. Quisiera muy sinceramente agradecer al señor obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Andrés Santiago, que ha venido a presidir esta Santa Misa para dar su público apoyo ante esta ofensa que recibió el querido Padre Fernando y también toda nuestra comunidad. Pidiendo de manera especial por el querido Padre Fernando Caradima, para que la Santísima Virgen María lo consuele y lo proteja en estos días. Tiene toda mi confianza. Ni yo, ni cientos de jóvenes, diría que casi miles de jóvenes que hemos compartido con él, nunca he visto nada extraño, nada que sea ni siquiera ambiguo. Entonces yo espero que sea una gravísima equivocación. En algunos casos, las acusaciones han acalorado los ánimos. Eso me molesta, que ahora hay tele, pero para Semana Santa no había tele. Esa hueá me molesta. Salga afuera. Puede salir. Ya, pero al tiro. Pero no, espéreme, puede desmontar la cámara. Oiga, pero si yo no. Oiga, pero si yo se la saco, de inmediato. Vamos, yo lo ayudo. No, lo ayudo. Venga. No, ya. Ahora, ya. Yo lo ayudé a sacar la cámara. Él necesita ayuda, yo lo ayudo. A ver, oye. No, señora. Es peor. Está bien. Vienes de misa. Está bien, le voy a decir algo súper claro. Vengo de misa súper claro. Lo que yo decía, señor, es que yo estoy... No, yo lo he tratado pésimo, pero lo podría tratar mucho peor. Eso no se hace, eso no se hace. Tranquila. No, el que se... Yo estoy súper alterado, súper alterado. Lo único que le digo a este caballero es que o sale o lo saco. Y pésimo lo he tratado. Y mucho más mal todavía. Ahí lo mandan. Él es una persona que está pasando a llevar a la gente. Pero a él lo mandan. Y mucho más. Y si no sale de aquí te va a tratar mucho peor todavía. Señor, eso no puede ser. Señor, Tranquilo. Usted no tiene ningún problema. Salga de aquí. Sí, soy de la iglesia. para entrar. Créame que voy a ser mucho más violento. Mientras, la máxima autoridad de la Arquidiócesis de Santiago llama a mantener la calma. Todas estas investigaciones toman tiempo. Hasta que las personas que quieren denunciar a alguien lo hacen, pasa tiempo, es algo muy personal y al mismo tiempo hay que hacerlas con un cuidado muy grande. Muchas veces pueden tocar a un sacerdote que se le conoce como una persona muy meritoria, que ha formado a muchos y entonces hay que proceder con cuidado.
Hijo de padres separados, el mayor de 3 hermanos y con un papá ausente por 9 años, James Hamilton dice que siendo estudiante de tecnología médica con 17 años, es invitado a la parroquia El Bosque. Ahí escucha por primera vez al sacerdote Fernando Caradima. Y yo veo a este hombre y dije, esto es casi el cielo, es la gloria. Imagínate, que es lo más maravilloso que me puede haber tocado en la vida. Alguien que me cuidara, me guiara, y por sobre todo en esa época, como él decía, nos mostrara el camino a la santidad. Hamilton confiesa sentirse atraído por el ambiente de oración, juventud y por la imagen carismática del sacerdote. Comienza a frecuentar la parroquia. Un día llega y me deja con el dedo y me muestra. Tú, me dice, espérame después de la reunión. Yo dije, wow, el dedo de Dios. Dije, te juro, porque ¿quién soy yo? Y lo espero. Y me dice que quiere invitarme y quiere que yo me transforme en miembro de la Acción Católica y que le gustaría que yo fuera su secretario, que era como el primer escalafón dentro de la estructura. Y que si quería que él fuese mi confesor y mi director espiritual. Según cuenta Hamilton, el vínculo de confianza con el sacerdote se estrecha con rapidez. Al poco andar me dijo que él quería ser mi padre, como yo no tenía papá, que él quería que yo me autoadopté como su hijo. No solo como el padre espiritual, sacerdote, sino que lo considerara a él también como un papá. El joven estudiante recuerda sentirse importante, reconocido y cómodo participando de las actividades pastorales de la Acción Católica. Y rápidamente me nombró vicepresidente. Y ahí además empezó otra etapa, que fue la etapa de empezar a quedarme en la parroquia. Significaba esto que los vicepresidentes, un grupo muy íntimo, nos quedábamos a comer con él dentro de la parroquia. Tiene un pasillo para adentro y hay un comedor grande y nos quedábamos a comer con él. A medida que se acerca más al círculo íntimo de Caradima, Hamilton dice que él mismo vive y presencia situaciones anormales entre el sacerdote y sus seguidores. Junto con transformarse en mi papá, empezó una actitud afectivamente más cercana. Los saludos eran de besos en la mejilla. ¿Entre todos? No, con él solamente. ¿Y todos con él? Todos con él, casi todos. Particularmente algunos. Pero se trata solo del comienzo. Me llamaba la atención mucho toqueteo genital. Estuve ahí de repente caminando, íbamos 4 caminando, y como cosa cariñosa, así, en vez de darte un golpecito en la espalda, entonces se adelantaba un poquitito y te decía hola mijo y te pegaba así para atrás. Y tuve ahí que algunos saltaban y otros estaban impávidos, o sea, como si nada. Yo decía, wow, qué ejemplo de templanza. O sea, estos gallos van directo al sacerdocio, son incorruptibles. O sea, mira las pruebas que le hacen y ahí están, parados. ¡Wow! ¿Realmente te parecía lógico? No me parecía lógico el hecho, me parecía extraño, pero dentro del contexto, un hombre santo, seminaristas, sacerdotes, posible obispo incluso alguno, o sea, ¿qué hay a pensar? Según Hamilton, el ambiente permisivo favorecía situaciones impropias. Yo todavía tenía 17, ya habían empezado todos estos golpecitos genitales y los besos, y de hecho los besos a veces había otra broma que yo no entendía, pero de repente uno veía, no sé, en el extranjero, en otras partes, que los franceses se trataban, corría la cara, entonces te terminaban dando un beso en la boca. Y todos muertos de la risa. Su historia irá escalando en confusión, escenas lascivas y dolor que se prolongan por 20 años. Algo en común tienen James Hamilton y Juan Carlos Cruz. Ambos tuvieron poca presencia del padre biológico durante la adolescencia. El de Juan Carlos muere cuando él cumple los 16 años. El joven busca respuestas y contención a través de la fe.
de repente alguien me dijo, oye, ¿por qué no vamos a una charla el miércoles al bosque? Que hay un cura que habla muy bien y está la Acción Católica y va, es bien taquillero, me decían. En ese momento, recién muerto mi papá, con esta búsqueda tan grande que yo estaba, pero me cayó como anillo al dedo. Al poco tiempo, Cruz también es confesado y guiado espiritualmente por el sacerdote Karadima. Yo, que este santo que me decían, me dirigiera la palabra y se fijara en mí, para mí fue como, qué increíble, o sea, y yo decía, y este discípulo del Padre Hurtado, porque él es como su carta de presentación, así, con todo. Pero según cuenta Cruz, el sacerdote habría abusado de su confianza. Era una manipulación espantosa y yo vivía angustiado de servirlo porque él me tenía amenazado que de alguna forma iba a contar ciertas cosas mías que yo se las había contado en confesión y que las habíamos discutido y para mí era, pero, o sea, se me venía el mundo literalmente encima. Tanto que en un minuto pensé suicidarme. Hoy, Juan Carlos Cruz es un alto ejecutivo de una empresa global norteamericana que ha asumido su condición sexual. Este ex seminarista y ex seguidor del sacerdote Karadima de 51 años de edad, que no conoce a los denunciantes, pero que participó en una etapa previa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, también relata faltas del padre relacionadas con el sacramento de la confesión. Esa es la experiencia más dura que yo tuve con el cura Karadima. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 24 años, he tenido, cuando estaba en cuarto año de seminario. Y un día me confesé con el cura Karadima de una cosa que no voy a decir lo que era. Y después, ese mismo día, lo acompañé a su pieza y no me acuerdo si había más gente o no, pero me manoseó. ¿Qué significa que te manoseó? Eso significa que me metió la mano por mi pantalón, mi calzoncillo, hasta mi zona pública. Y yo salté como resorte y ahí se me vino abajo el señor Karadima. ¿Qué explicación te dio? No, ninguna. Sí, para él debe haber sido como tomar agua esto. Pero para mí, imagínate, se me venía al suelo mi padre espiritual, aquel que yo confiaba, el que era un modelo para mí. ¿Y no se lo dijiste a nadie? No, a nadie. ¿Nunca? Nunca. A ti es la primera persona que se lo cuento. Luis Lira, quien participó en las actividades de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hasta 1983 aproximadamente, dice que además de los abusos sexuales, la manipulación de conciencia es otro de los aspectos que se debe investigar. El régimen de relación que había con este padre era de obediencia total. Y las veces en que uno podía estar contradiciéndolo, siendo disidente de lo que él pensaba, le bajaba el berrinche y ocupaba un argumento contra los argumentos racionales que uno le daba, ocupaba argumentos teológicos, el decir que lo que uno está pensando es demoníaco. ¿En qué caso se te trató de endemoniado? Cuando yo manifesté mis dudas sobre mi vocación. Si yo me desviaba del camino, él siempre se preocupaba de decirme, acuérdate que tú tienes tejado de vidrio. Esa frase me retumba en la mente. Y yo no tenía la capacidad, y eso es lo que yo te decía que me angustia tanto, no tenía la capacidad de decir, pero el tejado de vidrio suyo es harto más grande que el mío. Hemos conocido parte de los testimonios de 5 ex feligreses de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Todos ellos denuncian abusos sexuales y psicológicos de quien fue su párroco, el sacerdote Fernando Karadima. Un ex compañero del Seminario Pontificio Mayor de Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del sacerdote Karadima, avala sus dichos sobre las restricciones a la libertad de conciencia que habría sufrido. Juan Carlos
vivió siempre con mucho miedo, con el acercarse y vivir una vida normal realmente fue claramente castigado. Cuando yo estaba en el seminario, ponte tú, había uno de los formadores del primer año, era uno del bosque. Entonces, cosa que hacía cualquiera de nosotros, que no era acorde con lo que la formación que nos daba Karadima y lo que él quería, nos delataban. Era mi cumpleaños, donde invité a Juan Carlos, y Juan Carlos no debía estar ahí. O sea, probablemente si la gente del bosque se enteraba que Juan Carlos estaba ahí, le iba a llegar reprimenda o le iba a llegar, no sé qué cuestiones le hacían, digamos. Sí, mi abuela. Pese a la diferencia de edad, Luis Lira y Juan Carlos Cruz concuerdan. Según ellos, el confesor y el guía espiritual para los seminaristas del Sagrado Corazón del Bosque no podían ser elegidos con la libertad que el derecho canónico establece. Al padre no le parecía que habláramos intimidades con otros curas. Entonces estaba vedado hablar esas cosas con los formadores del seminario, con los padres espirituales del seminario. El testimonio de James Hamilton continúa. Según narra, en la medida que va contando con la confianza del grupo más cercano al padre Karadima, es invitado, junto a otros jóvenes, a salir fuera de Santiago con el sacerdote. Y partimos a Viña. Llegó la tarde, y en la tarde generalmente llegaban los que eran profesionales y tenían auto, llegaban a visitar en la tarde. Y les pide que vayan a comprar. Y esa vez me pidió que me quedara con él acompañándolo, solo. Para mí era la gloria. Era, en ese momento, era lo que el padre Hurtado le pedía a él, que lo acompañara solo. Así que en ese momento me pareció que ella había llegado donde tenía que estar. Todo el resto tenía que ser camino a la santidad. Y había un sofá y una tele al frente. Y nos pusimos a ver tele. Estaban no sé si en esa época era la hora de las noticias o los avances o algo. Y yo quería conversarle y ver qué pensaba él, porque si él pensaba que yo tenía vocación o no. Y si me iba a poder ir en algún momento al seminario. Y empezó con... estábamos sentados al lado y me agarró la pierna como un papá. Y de repente, en vez de pegarme un toquecito, me apoyó la mano en los genitales. Y yo ahí me borré. Fue un poco... una sensación media... bueno... muy raro. Me excité. No me había pasado nunca. Nunca me habían atraído los hombres. Me encantaban las mujeres. Y en ese momento quedé helado, petrificado. No me podía mover. Y empecé a masturbarme. Y estuve un orgasmo.
Hay algo se quebró en mí. Durante la entrevista, este denunciante del sacerdote Karadima solicita unos minutos para reponerse y continuar luego su testimonio. Yo no sé cuántas personas han sentido en su vida que se desintegran por dentro, pero les puedo decir que ocurre y te desorientas completamente. Yo creo que esa es la perversión, una nueva moralidad que tú ya no sabes qué es bueno, qué es malo. Hamilton declara haberse sentido completamente perdido. Me envolvió el terror, la culpa y un miedo gigantesco. Preferiría tener un pelotón de fusilamiento al lado, porque era ese miedo, me da lo mismo. Esa noche, James Hamilton no habría podido conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el sacerdote lo llama a su dormitorio. Y me dice que no me preocupara, que me quedara tranquilito, que estas cosas no tenían ni una importancia, que nunca le había pasado con nadie, que en realidad que no tenían ninguna importancia, eran pecados menores, que se resolvían rápidamente en la confesión, que él como confesor le tocaba esto a cada rato y que no era algo raro ni anormal, y que nunca me iba a pasar. Y partimos de vuelta. Yo estaba todavía demolido, muy demolido. Y paramos en una iglesia que hay en una subida, creo que se llama Agua Santa, que tiene una gruta de Lourdes. Él se bajó como 10-15 minutos y volvió donde estábamos en el auto y me dijo: anda al confesionario detrás y confiésate y di que tuviste un pecado de pureza, no hay ningún detalle. Fui y así lo hice. Hamilton describe sentirse profundamente confundido. Poco tiempo después, el padre le hace un reconocimiento público y lo favorece con un nuevo nombramiento. Y me nombran presidente de la Acción Católica. Entonces, yo iba a ser el presidente de la Acción Católica con la venia del Papa. Lograr acceder a los espacios privados de la parroquia, como son primero el comedor y luego el dormitorio del sacerdote, es, según todos los entrevistados, una muestra de aprecio a la que los jóvenes aspiran. Y después me fui dando cuenta que después que terminábamos de comer, decía: ya, adiós, mijito, adiós. Tú, ya, síganme, qué sé yo. Y eso subían a la pieza. Iba con los más cercanos, los más... que yo me daba cuenta que siempre eran los altos, buena pinta, de buena familia. Según Juan Carlos Cruz, en esos años su desconcierto es total. Por un lado, quiere, como otros, sentirse un elegido del sacerdote. Pero por otro, las situaciones que presencia y experimenta en secreto lo atribulan. Verdaderamente es una imagen que hay de intocable, pero por otro lado uno abre la otra puerta y está todo este mundo que es, pero peor que la KGB, o sea, una cosa siniestra, te diría, que muchas veces yo, así como llegaba alguien nuevo al bosque y le decía al cura, el cura se fijaba en él y lo metía, como nos metió a cada uno de nosotros, en diferentes grados, a su círculo de hierro, digamos, y yo decía: ándate antes de que te pase lo que nos ha pasado a nosotros, que yo no tengo libertad, no tengo nada. Ándate, pensaba yo. Y obviamente no decía nada, al contrario, incluso les decía: este padre es un santo, tú vas a ser feliz aquí y todo. Pero por dentro a veces yo decía: por favor, ándate, porque yo no tengo libertad, yo no... Es horrible. El testimonio de Cruz es claro. Reconoce con pudor
haber accedido al espacio íntimo y a las solicitudes del sacerdote. Y a veces en la noche, cuando estábamos en su pieza, se quedaba con alguien o yo mismo, yo a hablar por mí, digamos, me decía que le diera un beso y que sacara la lengüita, me decía literalmente. Según cuenta, se siente atrapado, solo y sin saber qué hacer. Y a mí me da angustia porque yo no quería que por no hacer eso me sacaran de todo este mundo, ¿verdad? Y aparte, a mí, más que esta tortura de abuso, de tocarme y todo eso, era el abuso psicológico que me hacía. La complejidad del relato de James Hamilton también va en aumento. A ver, yo quisiera también decir que muchas veces traté de alejarme de estas situaciones, no subir a la pieza, de tratar de mantener distancia. Te juro que lo intenté. Y cuando eso ocurría, él sentía como que había una actitud mía de distanciamiento y me mandaba a una salita a conversar con Andrea Arteaga, Juan Barro, a veces mismo Juan Esteban, que me decían que el santo, que nuestro padre está muy preocupado por mí porque creía que yo estaba lo que él llamaba con la maña y que era equivalente a que se me hubiera metido el diablo, como estar poseído con el diablo. A lo cual mi angustia y sentimiento de culpa y terror era impresionante. Y después de un tiempo ya no resistía más la presión y tarde o temprano terminaba, me llamaba a su pieza, terminaba yendo. ¿Cuánto tiempo se repitió esto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Le preguntamos a Hamilton por qué en todo ese tiempo no se opone a las supuestas solicitudes indebidas del sacerdote. Yo no sé, Paulina, si los miles de casos de abusos por sus papás, o sus mamás, o tíos, le pagarán un combo a sus papás. Que yo sepa. ¿Seguías sintiendo que era tu padre? Tenía el control absoluto. Era un papá en el cual había un amor y odio. Yo tenía terror a perder su favor. Seguía sintiendo que era perder el favor de Dios. Pese a que sentías hastío. Yo era el culpable. Ese hastío era producto de mi pecado, de provocar cosas. Estaba solo, era yo. Yo no me voy a estar excusando. Llega un punto en que uno está tan desorientado que es tanto el odio contra uno mismo que ya te da lo mismo. Te sientes basura. Que te usen. Pese a ello, James Hamilton cuenta que con el consentimiento del sacerdote Fernando Karadima contrae matrimonio con una joven que también participa en la Acción Católica. Un día, me acuerdo saliendo, acompañándola no sé dónde, saliendo de la parroquia por el portón de atrás del garage, le pregunto porque ya estaba un poco angustiado porque estaba en este pololeo. En el fondo, ¿qué era esto? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué iba a hacer de mi vida? Y me dice, cásate pues, mijo. Se le dije, ¿y será lo que Dios quiere? Sí, es lo que Dios quiere. Y así fue como después me casé. ¿El padre te casa? Sí. Me casa él.
comienza este matrimonio y tienes hijos. Así es. Mis hijos que adoro. ¿Y él sigue siendo el guía espiritual de esta familia? Director espiritual y confesor de los dos. Conversamos también con la ex señora de James Hamilton. Ella accede porque considera que llegó el momento de abandonar los miedos. Nosotros estábamos todos los días en la iglesia. De hecho, ahora, digamos, después de los años uno se da cuenta, pero yo perdí a todos mis amigos, a todas mis amigas cuando me fui a la parroquia del Bosque, porque no nos dejaba juntarnos con la gente afuera, en el fondo. O sea, si queríamos participar teníamos que estar solamente ahí. Todo lo que decía él era ley prácticamente. O sea, teníamos que hacerle caso en todo. Teníamos que hacerle caso en todo. ¿Y sigue la intimidad sexual contigo? ¿En paralelo? De una manera esporádica, sí. ¿Y por qué, sintiéndote tú el culpable, la persona que estaba tentando a este sacerdote, expones a tu mujer y a tus hijos a que él siga liderándolo espiritualmente? Difícil pregunta. Yo creo que Jimmy ya a esa altura estaba tan controlado por esta persona que de alguna manera, cuando saben todos tus secretos y te manipulan, tienes miedo a ir en contra por temor a las represalias. Y en el fondo te empiezas a meter hondo y al final ya no puedes salir. Yo creo que llegó un minuto en que él no fue capaz. No fue capaz de salir. ¿Y cuando te cuenta lo que había ocurrido? Él esperó que yo lo echara de la casa o que le pegara, que tuviera alguna reacción así como en contra de él, digamos. Porque de alguna manera él se sentía culpable. Y la verdad las cosas que mi reacción fue abrazarlo, me puse a llorar porque encontré que era tremendo lo que me estaba contando. Y no podría haber reaccionado en contra. O sea, si la persona que tú amas te está contando una cosa así, tú lo acoges. Lo acoges, tratas de ayudarlo y tratas de seguir velando siempre por su bienestar. Eso. ¿Qué tipo de persona es tu exmarido? Yo creo que él es un buen hombre. Creo que de corazón es un muy buen hombre. Nunca he visto que le haga mal a las personas. Estuve casada 17 años con él y nunca vi que le hiciera daño a una persona. Es una persona que tiene personalidad fuerte, pero yo creo que todas esas cosas que han ocurrido han sido consecuencia del abuso que sufrió. Yo creo que con todo lo que ha salido en la prensa, lo único que están tratando de hacer es desacreditar su testimonio. A mí me gustaría que otras personas que también sufrieron lo mismo se atrevieran y fueran valientes como Jimmy para dar la cara.
O sea, me gustaría realmente. Él se atrevió a hacerlo. Y yo lo admiro por eso. Fernando Valles, abogado, tiene 33 años y es el menor de los denunciantes. Su familia, muy católica, participaba activamente en la parroquia. Fernando, el menor de 8 hermanos, cuenta que se incorporó a los 12 como monaguillo. A poco andar, el padre Caradima lo nombra su secretario personal. Llegué a un momento en que fui incondicional de él, incondicional. Para mí lo que él decía era cierto. Y cuando él ya se dio cuenta de eso, ahora mirándolo con un poco más de perspectiva, cuando él se dio cuenta de eso, él se empezó a dar ciertas licencias conmigo. ¿Qué edad tenías? Yo te diría que 14 años partió esto. El padre era su confesor y director espiritual. Me decía así textualmente después de que yo le decía mis pecados, me decía, ya mijito, ándate tranquilito, y me palmotea los genitales y con la mano ahí puesta, digamos, algunos segundos, ándate tranquilito. Y yo sentía una incomodidad, extrañeza, porque nunca me había pasado, nunca la primera persona que te toque sea un sacerdote. Y yo dije, para mis adentros, como pensando en lo que yo pensé en ese momento, dije, bueno, si este cura que es tan importante y tan santo y tan bueno se está tomando esta licencia conmigo, casi que tengo que estar orgulloso de la confianza que está dando. Esto es una cosa que no debe ser una broma, no sé. Fernando cuenta que el asunto de su vocación religiosa ronda siempre las conversaciones con Caradima. El padre me decía a mí, tienes que estar muy contento con tu vocación, tienes que cuidarla, y me decía, y mijito, cuidado con los pirulitos, bien corchetaditos, y me tocaba los genitales, ándate tranquilito, me decía. Y todo partió en ese contexto, entonces yo siempre asocié eso como a tener tranquila mi parte sexual, digamos, para no entorpecer el desarrollo de mi vocación. Mira, en un principio las tocaciones eran más débiles, eran como más, podría decirlo, hasta más tímidas, pero con el transcurso del tiempo ya cada vez mantenía la mano más o eran más fuertes los agarrones. Mi familia a todo esto siempre estuvo ahí conmigo, en el bosque. Y yo creo que también un poco gracias a eso, los abusos de que yo fui víctima no fueron mayores. No fueron mayores en cuanto quizás a su intensidad, sí en cuanto al tiempo en el cual se perduraron. Según relata, 4 años duraron esas situaciones, desde los 14 hasta los 18, cuando decide alejarse de la parroquia porque siente que es tiempo de retomar el control. Participo aquí en la parroquia desde muy pequeño y jamás en toda mi vida he visto nada que se pueda atribuir sospechoso. El padre Fernando tiene una vida absolutamente pública, absolutamente una vida entregada a la iglesia, es un hombre de profunda vida de oración, es muy devoto al rosario, a la Eucaristía y una gran preocupación por los pobres. Y su trabajo ha sido infatigable por la iglesia. Frente a las acusaciones, el padre Caradima recibe un apoyo restricto por parte de su feligresía. Es absolutamente falso, es un sacerdote que ojalá fueran todos iguales como él. Fiel al Evangelio, fiel a la iglesia, de profunda oración, y que realmente a uno le incita a seguirlo y realmente a uno también la fe de uno crece mucho con él. Es una persona que habla con el alma. Lo consideramos totalmente inocente, salvo que la iglesia diga lo contrario. Feo que se hable, que se difame y se hable mal de un padre que es realmente santo y una pena, realmente una pena que haya gente tan mala en este mundo. Padre Caradima, si me estás escuchando, ánimo, Dios está contigo, te queremos y Dios está contigo. Yo dentro de las piezas de los padres, por eso es que digo yo que es una mentira, porque yo, de los años que yo trabajando, mi señora ya los mismos años, ¿y cómo no nos vamos a dar cuenta de eso acá? El padre Diego Osa tiene 46 años y es uno de los sacerdotes formados al alero del padre Caradima. Fue contemporáneo de Juan Carlos Cruz en la acción católica de la parroquia El Bosque. Mire, conozco al padre hace 35 años. Él
¿no es cierto?, lleva una vida intachable, es de una persona de una vida pública. Jamás he visto algo que sea, ¿no es cierto?, impropio de un sacerdote. Y estoy seguro y confiado que la justicia va a permitir que se esclarezca todo. ¿Usted vive acá? ¿No? Yo vivo acá, sí. ¿Usted conoce aparte de los denunciantes, entiendo yo también? Mire, eso está en el proceso, el abogado ya ha dado varias declaraciones, pero lo que sí le puedo reiterar es lo siguiente, que nunca he visto algo impropio y he estado con él en vacaciones, vivo con él, he viajado con él y es un sacerdote ejemplar que ha mostrado un amor a la Eucaristía, a la Iglesia, a la Santísima Virgen. ¿Usted cree que hubo conductas impropias con los jóvenes nada, que usted conoció? Jamás, nunca. Gracias. ¿Y con usted, padre? Tampoco. El año 2005, James Hamilton decide presentar un escrito con el relato detallado de su experiencia ante el promotor de justicia. Fue el primero en denunciar formalmente ante la Iglesia. Declaré en breve, fueron 2 o 3 páginas, aparte de lo que hemos conversado, y lo firmó el notario, lo firmó el Monseñor Escudero, yo pedí una copia, me dijeron que no, que era un proceso secreto, y que muchas gracias. Fue un primer gran alivio también. Sentía que la Iglesia me estaba escuchando y recibiendo. Desde esa declaración dice que no tuvo más respuesta oficial. No sabe qué pasó con los antecedentes que aportó hace 5 años. Le pedimos una entrevista a la máxima autoridad de la Iglesia de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, de quien depende esta parroquia. El arzobispo decidió hablar a través de su carta pastoral que se leyó ayer en todas las misas, incluida la del Sagrado Corazón de Jesús del Bosque. Don Fernando Caradima es un sacerdote que ha trabajado fecunda y generosamente casi toda su vida en la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque, cultivando en los feligreses la vida de oración, el amor a la Santísima Virgen y a la Santa Misa, como también la preocupación por los pobres. A su persona están unidos en gratitud muchos laicos, como asimismo numerosos sacerdotes y religiosas, por haberlos guiado espiritualmente durante largos años. De él, Dios se ha valido para despertar numerosas vocaciones al sacerdocio, al episcopado y a la vida consagrada. Una acusación contra su persona tenía que remecer a la Iglesia, no solo de Santiago. Monseñor Errázuriz señala en su carta que hubo 3 presentaciones consecutivas de los denunciantes a partir de mayo del 2005. Este párrafo de la carta no se leyó en la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque. Esto es lo que decía. Sobre los presuntos hechos echaba a su sombra la prescripción que establece el derecho canónico. Por otra parte, existían innumerables y contundentes testimonios a favor del padre Fernando Caradima. Después de una primera investigación y de encauzar las cosas de manera adecuada, dejé en suspenso la causa, esperando nuevos antecedentes, profundizando los ya obtenidos y haciendo nuevas consultas a peritos en materia jurídica canónica. Han transcurrido 5 años desde esta primera denuncia. En opinión del experto en Derecho Canónico Marcelo Guidi, la nueva legislación de la Iglesia establece plazos para estas investigaciones. No puede durar más de 6-7 meses una investigación previa. O sea porque es tan delicado el tema que el promotor de justicia no se puede escudar en que no tiene tiempo. Debe dedicarse precisamente a la investigación de este proceso. Aquí hay una negligencia de los operadores de justicia. La Iglesia tiene su estructura legal, jurídica, clara. Según explicó el cardenal Errázuriz en su carta pastoral, 2 expertos en derecho canónico le pidieron que abriera un proceso judicial a partir de estas denuncias. Dice que se consultó a peritos de la Santa Sede y que el procedimiento se ha llevado adelante con rigor y responsabilidad. A partir de eso, se inició una investigación formal por los abusos, con un nuevo promotor judicial el año 2009. Este procedimiento, que aún no ha concluido, ocurre con total reserva, para proteger la libertad de quienes denuncian, defienden y dan testimonios, y preservar el buen nombre de todos ellos. Se encuentra bastante avanzado. En esta nueva investigación del Tribunal Eclesiástico declaró Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo.
hice una declaración de 20 páginas y la presenté ante el notario oficial del arzobispado, donde se hacen las denuncias, y ellos lo mandan no sé, al promotor de justicia, creo que se llama. Promotor de justicia, y siguen las cosas canónicas. Pero lo frustrante es que primero no te dicen nada. El filósofo de 35 años, que hoy está terminando su doctorado en Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de París y en la Universidad de Chile, José Andrés Murillo, accedió a entregar su versión telefónicamente desde París. Buenas tardes, entiendo que finalmente decide dar un testimonio. He decidido dar un testimonio acerca del caso de las acusaciones a Caradima. He escrito una carta y no acepto en este momento ningún tipo de preguntas. Dices, en este momento, ¿va a haber alguna posibilidad en los días posteriores de hablar contigo? En este momento solamente voy a remitirme al escrito que he hecho y no quiero recibir más preguntas. Ok, por favor. Escuchamos tu testimonio entonces. Bueno, mi nombre es José Andrés Murillo Urrutia. Yo sufrí acoso sexual e intentos de abuso sexual por parte de padre Fernando Caradima entre los 18 y 20 años, entre 1994 y 1996, cuando acudí a él para discernir acerca de mi vocación. Él tenía fama de ser un gran consejero y muy santo. Siempre estaba rodeado de gente joven y había sido discípulo del padre Hurtado. Inmediatamente él me invitó a formar parte de su grupo íntimo. Yo estaba muy angustiado y confundido y necesitaba discernir acerca de mi vocación. Yo no sabía bien si quería ser sacerdote o si quería formar una familia. En ese contexto de dirección espiritual comenzó el acoso sexual. Al comienzo fueron roces. En ese momento yo no fui capaz de darme cuenta de lo que estaba pasando. No lo podía creer y me lo negaba a mí mismo. Incluso llegué a pensar que era yo el que estaba malinterpretando los hechos, hasta que sus actos fueron evidentes. En una oportunidad, mientras conversábamos acerca de mis dudas vocacionales, intentó manosearme y trató de masturbarme. Yo me quedé absolutamente helado y luego se produjo un forcejeo, me puse a llorar y salí de su habitación. Al día siguiente fui a confrontarlo por lo que había hecho y él me respondió que fuera yo a confesarme con un sacerdote específico de la parroquia, pero que no dijera nombres. Al principio quedé muy mal, pero después me di cuenta de lo que estaba pasando con mucha claridad y después de ese episodio no volví a esa parroquia. Durante mucho tiempo no hablé con nadie sobre este tema, pues me daba mucha impotencia y vergüenza, aunque yo no había hecho absolutamente nada y jamás tuve dudas acerca de mi identidad sexual. Igual tenía vergüenza. Me costaba perdonarme no haberme defendido de manera más radical. Sentí que Caradima estaba intentando transformarme de víctima a cómplice, y eso es lo que me parece lo más grave. Aunque esta experiencia me marcó, yo seguí buscando mi vocación por otros caminos, y hoy me siento totalmente realizado y en paz. El sacerdote Antonio del Fau cuenta que conoció el testimonio de Murillo hace 4 años. Yo le sugerí que él lo denunciara, porque él de hecho tuvo una primera aproximación con la autoridad eclesiástica, pero no fue escuchado, esa es la verdad. Puedo decir yo lo que vivió la víctima, porque eso fue lo que a mí me transmitió, que se le cerraba las puertas. Tengo que decir que hablé muchas veces con la jerarquía de la Iglesia y ellos jamás me contestaron. Hice incluso una declaración notarial según derecho canónico. El hecho es que a mí me causó mucho dolor, rabia e impotencia durante algún tiempo. Intenté hablar incluso con personas cercanas a él, pero o bien no me creyeron y me amenazaron jurídicamente, o bien lo negaron y también me amenazaron jurídicamente. Es importante aclarar que conocí ahí, en el bosque, en la parroquia del Bosque, gente muy buena y honesta. Gente que trabaja por Dios y por los demás con verdad y con mucha fe. Estoy seguro de que a esas personas de buena fe les será muy difícil creer este testimonio y esta denuncia. Y es probable que a mí mismo me habría costado creer si no lo hubiese visto y vivido. Pero eso me hace responsable ante la comunidad para que más personas puedan prevenir este tipo y todo tipo de abusos.
Es por este motivo que hago pública mi denuncia. La gente que me conoce sabe que digo la verdad. Eso es todo, Paulina. Bueno, ¿estás seguro de no querer contestar algunas preguntas? Estoy absolutamente seguro que en este momento no quiero contestar preguntas y te agradezco muchísimo respetarme eso por ahora. El médico cirujano de 44 años, James Hamilton, cuenta que meses después de iniciada la investigación eclesiástica, lo visitó en su consulta el actual párroco del Bosque, Juan Esteban Morales, diciéndole que sabía de la declaración que habían presentado. Y Juan Esteban me fue a decir que por favor no iniciara este proceso porque se podía producir mucho daño y que si hacía cualquier cosa omitiera nombre, circunstancias, todo. A lo cual le dije, Juan Esteban, yo no puedo renunciar a mi derecho. Él siguió dándome argumentos de caridad, de que el padre estaba viejo, que no iba a tolerar una cosa así. Me traspasaba la responsabilidad de la culpa. Y llegó un momento en que le dije, Juan Esteban, yo no puedo creer que habiendo estado los dos juntos en esta parroquia, habiendo vivido todo lo que hemos vivido, todo lo que tú sabes que ha pasado, no puedo creer que no me creas, que no tengas misericordia por mí y me estés pidiendo esto. Y él termina la reunión con una frase que yo no encuentro para el bronce. Me dijo, porque te creo te pido misericordia. Reiteradamente y por escrito, Informe Especial solicitó entrevistas con el sacerdote Fernando Caradima y con su abogado Juan Pablo Bulnes para conocer su versión frente a cada una de las acusaciones que hemos conocido en este reportaje. Ya, eso, perfecto. Ya, muchas gracias. Gracias. Oficialmente se nos negó, argumentando que aún no conocen el detalle de las acusaciones. Aún cuando les ofrecimos mostrarles el detalle de los relatos, declinaron participar. Se nos ha invitado a participar en un programa de Informe Especial en el Canal 7. Pero no se nos han dado condiciones, porque nosotros dijimos que queríamos concurrir, pero en condiciones equitativas. Quisieran posible una verdadera aclaración de estas acusaciones. Como no accedieron a darnos una entrevista especial, le hicimos las preguntas al abogado Bulnes en una conferencia de prensa con otros medios. El abogado Bulnes sostiene que tiene antecedentes de que James Hamilton y Juan Carlos Cruz no eran menores de edad cuando llegaron a la parroquia. Hoy recibimos una carta firmada por 6 médicos en la que sostienen que James Hamilton comenzó a concurrir a la parroquia del Sagrado Corazón del Bosque a mediados del 84, señalando que les consta porque concurrieron siendo todos estudiantes de medicina. Eso significaría que no tenía 17 años, sino 18 cuando ingresó al grupo parroquial. ¿Cómo usted puede acreditar que entró a la parroquia del Bosque con 17 años y el año 83 si estos firmantes indican que usted ingresó al año 84 porque eran todos estudiantes de medicina? Bueno, es bien sencillo. El año 83 yo entré al J. Aguirre, a la carrera de Tecnología Médica, como queda constancia en los registros de la Universidad de Chile, que fue justamente el único año que estuve en contacto con ellos, porque ellos siguieron su carrera en el J. Aguirre. Y ellos eran estudiantes de primer año de medicina y yo primer año de Tecnología Médica. Por lo tanto, y que fue el primer nexo que yo tuve que compilar para que me invitara a la parroquia. Yo después de eso di la prueba de nuevo, yo ya estaba en la parroquia, me fue gracias a Dios muy bien, pude entrar a la carrera de medicina, pero entré a San Juan de Dios. Yo estuve primero y segundo año en San Juan de Dios, o sea, nunca jamás he sido ni siquiera compañero de ellos de medicina. Yo aseguro que no hay ningún menor de edad y que ninguno ha sido abusado. ¿Usted asegura que no hay ningún menor de edad que habría sufrido tocaciones por parte del sacerdote? Ningún menor de edad que haya sufrido ninguna tocación ni ningún abuso. Eso tengo la certeza moral completa. ¿El padre corrobora esos dichos? ¿Se lo corroboró usted? El padre los corrobora. Yo creo que sería grave que un sacerdote cometa un abuso. En los mayores de edad es discutible el término, el calificativo de abuso. En todo caso, yo también creo que es una conducta impropia, inadecuada a un sacerdote, y estoy convencido de que no ha sucedido. Tengo certeza de que no ha sucedido. Nosotros pensamos que esto está concertado y dirigido y que
estas acusaciones no tienen fundamento y son falsas. O sea, denuncia una concertación para dañar la imagen del padre. Denuncio una concertación para hacer una acusación falsa y que persigue, entre otras cosas, dañar la imagen del padre. Los tribunales eclesiásticos tendrán que determinar primero si hubo o no abuso sexual. Según los especialistas, la prescripción no es un impedimento. Pero hoy en día hay delitos imprescriptibles en la Iglesia por el bien que ha sido dañado, que es el bien de un menor que ha sido abusado. Entonces, en este caso no hay prescripción. En la Iglesia no se puede impedir la investigación de este tipo de delitos. Por un camino paralelo corre la investigación del Ministerio Público. La denuncia que patrocinan 4 denunciantes y que representa el abogado Juan Pablo Hermosilla es por abuso sexual reiterado. Y hay 3 casos por lo menos bastante claros, de los 4 que yo represento, del otro está el filo, pero hay 3 de los 4 en que hay conductas de carácter sexual previa a la mayoría de edad. ¿Y entre qué edades? Entre los 15 y los 18, básicamente. Mis defendidos no andan detrás de una condena, perseguido de encarcelarlo. Lo que quieren es que ser escuchados, que se investiguen estas cosas y obtener la reivindicación de la verificación de estos hechos. Para mí no es nada fácil estar aquí, pero pienso que no tengo nada que perder. Tengo mucho miedo de lo que estoy haciendo y me siento casi como un mal hijo de la Iglesia por hacerlo. Y me da mucha pena, pero pienso que a lo mejor a otras personas los ayuda. Y la verdad es que es porque justamente se me ha removido un poco la conciencia de ver cómo toda esta gente sigue atrapada en este engaño, en esta situación, y nadie dice nada. Nadie se atreve a decir nada. Los pasé pésimo, pésimo. Pero en este momento de mi vida ya no tengo miedo, no siento culpa. Obviamente me duele un poco acordarme de estas cosas, pero siento que voy a la verdad y que quizás en este momento mucha gente critique y todo eso, pero en el futuro esto se va a agradecer. Yo tengo un buen pasar, tengo un buen vivir. Yo no estoy ganando nada con esto. Estoy ganando verdad. Y quiero que quede sumamente claro que no tenía ningún interés que se ventilara por ninguna parte. Yo también tengo hijos y también los quiero proteger. Esta es la verdad de los 5 denunciantes. Falta conocer públicamente y en primera persona la versión del sacerdote Fernando Karadima. Sus más cercanos dicen que por ahora no va a hablar. Informe Especial pidió a la Iglesia Católica quisiera ver su punto de vista sobre toda esta situación. Finalmente, el arzobispo de Concepción, Monseñor Ricardo Esati, nos recibió este mediodía para responder nuestras preguntas. Le consultamos si él personalmente recibió en el 2005 una carta con denuncias en contra del padre Karadima. En este momento. Lo único que yo puedo decir es que yo he recibido una media página donde se decía, mire, yo he vivido una situación. Yo le contesté diciéndole que eso debiera ser sujeto, digamos, a un proceso canónico que está establecido, ante quién debía hacer la denuncia, con quién, con firmas, etc. Y por lo menos yo después no tuve ninguna respuesta mayor a eso. Monseñor Esati se refirió a los plazos que existen para la investigación que está llevando adelante el Tribunal Eclesiástico. Son materias, como todas las demás materias, que tienen que ser tratadas con sumo respeto hacia la persona que denuncia, hacia la persona que es denunciada, y por consiguiente todo esto requiere un discernimiento que muchas veces no es de un día para otro, ni de un mes para otro, ni de un año para otro. El obispo niega tajantemente que exista relación entre la declaración de la Conferencia Episcopal en que pidieron perdón a las víctimas de abusos sexuales
y las revelaciones en torno al padre Caradima. Este caso no influyó absolutamente en nada en la declaración de los obispos. El obispo Esati formó parte de los 5 visitadores apostólicos designados por el Papa Benedicto XVI para investigar a los legionarios de Cristo, proceso que concluyó recientemente. La sociedad tiene que enfrentar este mal con verdad, sin, digamos, excluir a nadie, tampoco a la Iglesia, pero involucrándose en todo lo que es la tarea de la protección de los niños y de sus derechos. El propósito de este reportaje fue aportar antecedentes relevantes obtenidos luego de una larga investigación periodística sin pretender establecer una sola verdad frente a los hechos. En estos momentos hay 2 investigaciones en curso. La primera, radicada en los tribunales eclesiásticos, un proceso sin plazos definidos. Y la otra, centrada en la Fiscalía Oriente a cargo del fiscal jefe Javier Armendáriz, que tiene como propósito determinar si existe algún delito tras las conductas denunciadas por las 4 personas que presentaron las acusaciones. Ambos procesos tienen sus tiempos, pero sus resultados son particularmente relevantes en momentos en que la Iglesia Católica Universal está siendo cuestionada, porque se han conocido múltiples denuncias por abusos sexuales y pedofilia que en su momento fueron ocultadas. El Papa Benedicto XVI ha sido enfático en condenar estas conductas, sancionar responsables y en propiciar la investigación de todos los antecedentes que se presenten. En la misma línea, la Conferencia Episcopal chilena pidió perdón a las víctimas e hizo un llamado a las potenciales víctimas a aportar antecedentes ante los tribunales eclesiásticos. Este reportaje está disponible en nuestro sitio web www.24horas.cl. Informe especial. Buenas noches.